Este nuevo conflicto escala a una velocidad impresionante. Resulta que hemos tenido que cambiar muchas cosas, además de que dar una opinión 100% objetiva en este tema resulta imposible. Las personas políticamente correctas y a YouTube no les gustaría. Como dijo George Orwell, en tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Las personas con este conflicto se están poniendo de un lado nada más por manipulación mediática, que si son de izquierda o de derecha. Ese discurso es solo retórico. Pero bueno, vean el video del nuevo discurso moral, lo hicimos anticipando estas situaciones. Sin más, recuerden que este no es un canal de geopolítica, así que no esperen que les digamos la historia de Medio Oriente, ni tampoco consejos de inversión y jamás les venderemos nada. Dejaré algunos videos que me han resultado muy relevantes para entender el conflicto. El móvil del conflicto es religioso, y ese es el peor tipo de conflicto que puede haber. Lo bueno, entre comillas, de disputas en el ámbito económico es que con buenas negociaciones se puede llegar a un acuerdo. No siempre el mejor, pero al menos nadie sale herido en el proceso. Bueno, a veces. Cuando hay razones ideológicas cambia mucho la cosa. Para entender este tipo de conflicto podríamos decir que se están jugando su existencia. Algo similar pasa en el conflicto ruso-ucraniano. Ucrania se juega su existencia y se va a defender. En cambio, la razón de Rusia es estratégica. Ellos necesitan ese territorio por si viene una invasión por Europa occidental. Si toma Ucrania, no se detendrá ahí. Invadirá otros países para obtener el territorio que tenía en la Segunda Guerra Mundial y que por él ganaron la guerra. El caso de Israel es simple. Si no se defiende, se le puede aventar Hezbollah y los demás países que no lo quieren. Por eso su contraofensiva será bastante severa. Hamas desde su fundación tiene como objetivo la eliminación de Israel, y no es un secreto, seguido le avientan misiles. Evidentemente hay motivos económicos y políticos detrás del ataque de Hamas, y también de la contraofensiva de Israel. Como en todos los conflictos, unas poquísimas personas serán las ganadoras. Sin embargo, la religión está de por medio. Y cuando dos civilizaciones tienen religiones completamente opuestas, solo hay una solución que encuentran los humanos: eliminarse entre sí. Ya vimos que no importa que sea el siglo XXI, seguirá ocurriendo. Hay una cosa que hay que entender y es muy importante, sobre todo para la comunidad latinoamericana. A los judíos más o menos los conocemos. Leen la Torá, usan gorritos y todos traen oro. Es el estereotipo. Todos los judíos cargan oro en una bolsita al cuello. ¡Dámelo! ¡Está bien, toma! En cambio, el Islam es una religión completamente diferente al catolicismo, cristianismo u otras que tenemos de este lado del charco. En el caso del Islam es una religión mucho más rígida, sus enseñanzas son bastante claras y créanme, no son compatibles con las de los católicos. Los panas españoles que nos siguen, creo que a estas alturas ya se dieron cuenta que algo no anda bien. Y como siempre, cuando hay discursos de odio que ofende a un grupo, algunas personas los ignoran, pero otras no. Se lo toman personal y también contestan con discursos de odio. Las personas se radicalizan y llega gente impresentable como Benjamín Netanyahu al poder. Un político radical de derecha también, de pura casualidad y como en México, casualmente quería disolver el poder judicial para imponer su dictadura. Es responsable del debilitamiento del ejército y tuvo muchas manifestaciones para que lo echaran. Él en parte es responsable de lo que está pasando. Suena increíblemente conveniente para Netanyahu lo que pasó en Israel. Le vino como anillo al dedo. Puede lanzar discursos bélicos nacionalistas para tratar de recuperar popularidad. No creo que lo logre, pero eso va a radicalizar más las cosas. No sé si esta vez el objetivo israelí será la ocupación total de la Franja de Gaza y posteriormente Cisjordania. En conflictos anteriores han regresado territorio, pero menos del que tomaron. Lo que sí parece su objetivo es la eliminación total de Hamas. Dejaré bastante material adicional que he encontrado en otros canales, ya que hablar de historia del porqué del conflicto ya no es nuestra área. Lo que hay que entender es que Hamas es el gobierno de la Franja de Gaza. En Wikipedia viene definido como una organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista. Ganaron las elecciones de manera absoluta en 2006 y ya no se fueron. Ya se imaginarán el lujo de gobierno que tienen allá. Lo que tenemos es un grupo radical que está financiado por Irán. A estas alturas prácticamente es un hecho, y detrás de Irán están Rusia y China. Sin embargo, tienen el respaldo de muchos países musulmanes y de paso Corea del Norte. Y lo que de plano para nadie es un secreto es que a Israel lo apoya Estados Unidos. Hasta fue Biden allá, nada más a echar más leña al fuego. Para mí ese ya es un desafío directo a todos los musulmanes que no quieren a los gringos. El detalle es que no son pocos.
El Islam es la segunda religión con más creyentes en el mundo. Son aproximadamente 1.900 millones de musulmanes en el mundo. Representan prácticamente un cuarto de la población mundial, además de que han migrado bastantes a países occidentales desarrollados. También es la religión con mayor tasa de crecimiento en el mundo. Su demografía es mejor que la de los países occidentales. En el Islam no se privan de tener hijos y lo expresan de formas muy explícitas. El hecho es que demográficamente tienen ventajas sobre Occidente. Los radicales en su mayoría serán los hombres jóvenes, y no todos. Habrá quienes no querrán ir a una zona de conflicto, iniciar manifestaciones o atentados, pero de que va a haber muchos valientes que van a hacerlo, los va a haber, y ya los estamos viendo. Al final realmente no es solo Hamas e Israel, la situación está cada vez más tensa, y si entran más países en algún momento entraría Irán y Estados Unidos. Eso ya sería un escenario muy difícil de manejar, lamentablemente esto está escalando demasiado rápido. Lo que a mí me intriga es qué hará Turquía. Ellos son de la OTAN, pero tampoco quieren a Israel. ¿Van a terminar volteando bandera o se quedarán al margen? Olvídenlo, ya salió el otro impresentable de Erdogan a abrir la boca. Ya saben, lo del hospital. Así será la guerra de desinformación que vendrá de los dos lados. Sin embargo, es sumamente alarmante que los medios atribuyen la violencia a un bando, sin verificar nada, y como venden la información para que gente totalmente contraria apoye a uno de los bandos. Particularmente sorprende que grupos progresistas como los woke salgan a defender una causa que tiene al Islam de trasfondo. Ambas ideologías son absolutamente incompatibles, pronto se darán cuenta de ello. Por si no fuera poco, en cualquier momento pueden estallar más conflictos en otras partes del mundo. Recuerden que lo de Rusia empezó como una operación militar, según ellos. Y vean en retrospectiva dónde estamos. Su invasión era un hecho y decían que no era verdad. Otros frentes que pueden iniciar, por ejemplo, en el Cáucaso, Armenia y Azerbaiyán. A decir verdad, pensábamos que el próximo conflicto se iba a iniciar en esa región. Lo de Israel fue toda una sorpresa. En África siempre hay conflictos, pero también se están radicalizando grupos con apoyo de China y Rusia, además de que expulsaron a los franceses. Ese Macron está en las últimas. ¿Quién sabe qué pasa en África? No se habla mucho de ello. Está el tema de China y Taiwán y otro, el tema de Corea del Norte y Corea del Sur. Ese es un conflicto que también tiene muchos años y se ha logrado contener. También Pakistán ha tenido conflictos con India. Como ven, no es un tema nada sencillo, mejor seguir canales que se especialicen en estos temas. Y por último, también tenemos a Biden, que se quiere reelegir y quiere quedar bien con todos. Los discursos nacionalistas pues vienen bien para época de elecciones. Ahora viene la parte que a nosotros nos interesa de este conflicto. Lo más importante es ver qué hará el precio del petróleo. Como saben, en Medio Oriente hay muchos países productores de petróleo. Aproximadamente un tercio del petróleo global se produce en esta región. También sabrán que Estados Unidos siempre ha tenido interés en esa región por el petróleo, además de gas natural. Ahora también China y prácticamente cualquier país que importe petróleo y sus derivados, por si no fuera poco. Resulta que Israel tenía negociaciones con Estados Unidos, Jordania, la Unión Europea, India y los principales, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Querían crear una ruta comercial que beneficiara a todos estos países. Las negociaciones estaban a punto de ser un éxito para Biden. Se llamaría el Corredor India Oriente Medio Europa, o IMEC, por sus siglas en inglés. Yo creo que es una contestación a la nueva ruta de la seda de China. Ya saben, Arabia Saudita y los Emiratos tampoco quieren a Israel. En general, ningún país de la región lo quiere. A pesar de eso, estaban limando asperezas y llegando a un acuerdo bastante lucrativo. El interés era suministrar petróleo y mercancías desde India hasta Europa. Este acuerdo comercial presionaría a Rusia y China, ya que suministraría energéticos a Europa, y de paso de ahí podrían mandar petróleo a Estados Unidos, pero el mayor perjudicado era Irán. Como saben, Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo. Un acuerdo como este podría normalizar el mercado petrolero, para que bajen los precios. Si le sumamos que el principal enemigo de Irán es Israel, no lo podía permitir de ninguna manera. Esa es la razón por la que es el principal sospechoso del ataque. No puede concebir que países musulmanes como lo son Arabia Saudita y los Emiratos tuvieran buena relación con Israel. En este sentido, el ataque de Hamas fue un éxito rotundo. La diplomacia de todos los países árabes ya cerró su diplomacia con Israel. Adicionalmente, primero Mohammed bin Salman le hizo la maldad a Antony Blinken de hacerlo esperar toda la noche antes de recibirlo. Luego a Biden le cancelaron la reunión en la cumbre cuartipartita que organizaron de emergencia en Jordania. Además, Egipto se niega a recibir refugiados. Para no hacer el cuento largo, a Biden en Medio Oriente ya se le complicó todo. ¿Por qué creen que está tan enojado? Si todos los países de Medio Oriente frenan o detienen el flujo de petróleo, el petróleo se va a disparar. La administración Biden agotó sus reservas estratégicas de petróleo para evitar que el petróleo subiera. Grave error.
ahora no las tiene y de algún modo las tendrá que reponer. La solución sería negociar con Venezuela un acuerdo petrolero. Esto ya se venía a venir desde hace un par de años y hoy es una realidad. De momento le quitaron sanciones para que les venda petróleo, oro y gas. Ojalá esto mejore la situación de Venezuela, pero el problema es su dictadura. Ya quiten a Maduro. Con el petróleo en Medio Oriente también está el problema de un posible cierre del estrecho de Hormuz. Por ese estrecho que pertenece a Irán y Omán, es el cuello de botella de petróleo más grande del mundo. Por ahí pasa el 21% de petróleo a nivel mundial junto con otros derivados. Desde hace muchos años Irán utilizaba el cuento del estrecho de Hormuz para causar pánico en el mercado de petróleo, pero en la zona hay varios países que lógicamente no estaban de acuerdo. Ahora sí podría cambiar la cosa. Veremos qué pasa con ese tema. En este tipo de entornos donde cada día quedará para la historia mundial, es muy difícil saber qué pasará a corto plazo. Lo que nos incumbe son los mercados. Irónicamente, podrían rebotar o ya caerse en cuanto escribo esto. El corto plazo es lo más complicado. A largo plazo en realidad es más fácil de tratar de predecir qué puede pasar. Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el mundo abandonó el patrón oro. ¿Para qué? Pues para imprimir más billetes. En la primera fue especialmente horrible para el Imperio Alemán, ya que perdió y luego vino la hiperinflación de Weimar, o Weimar. Está fácil la conclusión. Si pierdes una guerra, aparte tendrás deudas impagables e inflación. Hay video. Entonces, ¿por fin vamos a la desdolarización? Puede ser que sí. No solo de la desdolarización, vamos al nuevo sistema financiero global. Ya toca cambiarlo. Por lo que todo el dinero fiat y desgraciadamente el efectivo lo van a desaparecer por la fuerza. Hay cada vez más creadores de contenido que están hablando de un reemplazo en los sistemas financieros en bancos por un protocolo de blockchain. En varios bancos se utiliza el lenguaje COBOL. En esa cosa programaban los dinosaurios. El lenguaje de programación es como una capa de tierra que usan los geólogos para ver de qué periodo de tiempo datan los fósiles. COBOL es el precámbrico y reemplazarlo es un verdadero dolor de cabeza para los bancos. Aún así lo están haciendo de todos modos. Las instituciones financieras se caracterizan por su forma rudimentaria de hacer las cosas. Casi parecen oficinas del gobierno, pues esta institución está haciendo lo posible para cambiar sus sistemas hacia una red global. Se habla mucho de XRP. El mercado cripto empieza a verse prometedor. Bitcoin se ha movido de forma interesante a pesar de las caídas del SP500. Bitcoin se ha fortalecido. Otro dato interesante es que su correlación con el SP500 ha bajado bastante hasta dejar de ser significativa. De modo que Bitcoin podría dar la sorpresa de despegarse del SP500, aunque parezca difícil de creer. Cabe destacar que implementar un nuevo sistema financiero basado en blockchain en medio de todo este caos es conveniente. Hablan de hackeos masivos en el sistema financiero, no lo descartamos. Recuerden, si las bolsas y todo el sistema financiero se viene abajo, vendría crisis económica y tendrían la justificación perfecta para imprimir billetes. Todo eso mientras hacen la transición a las divisas de bancos centrales o CBDCs y posteriormente a una red global de intercambio de CBDCs y otras criptos. El oro jugará un papel crucial. De continuar subiendo, nos indicaría que van a imprimir billetes como si literalmente no hubiera un mañana, por la guerra. Obviamente. Esa podría ser la razón por la que los bancos centrales de todo el mundo compraron oro como locos con antelación. Durante toda la historia de la humanidad, lo que siempre ha funcionado ante el atraco de los gobiernos que aman emitir dinero para financiar sus guerras y corrupción es el oro. Y también la plata. Viendo que hay guerras impulsadas por motivos religiosos en pleno siglo XXI, debo asumir que el oro hará lo mismo que hace en tiempos de guerra. A fin de cuentas, la historia rima. La interpretación de ver una posible subida del precio del petróleo y el oro dibuja un panorama un poco más claro. Ambos son materias primas o commodities. Adicionalmente, Qatar amenazó con frenar sus envíos de gas natural. Podría venir un ciclo alcista de commodities. Ojo con eso. Por otro lado tenemos el gasto desmedido del que ahora sí hablan todos. La realidad es que todos los países andan prácticamente iguales. El gasto tiene que salir de algún lado. Obviamente no es de a gratis la compra de votos en forma de pensión. La forma más práctica de financiar esto es imprimir más billetes. Ni modo que manejen responsablemente las finanzas y ya después subirte los impuestos y quedarse con más de la mitad de lo que ganas en forma de inflación, que en realidad es un impuesto, y además con impuestos directos. Actualmente la economía a nivel global se está desacelerando. Las potencias económicas como lo son Estados Unidos, China, Japón y Alemania tienen problemas con frenar la inflación. Al único que no parece irle mal es a India. A grandes rasgos, la inflación les ha robado mucho poder adquisitivo a las personas en todo el mundo. Gracias, banqueros centrales. En Estados Unidos ya hablan de gente con 2 jornadas laborales de tiempo completo. No descansan nada y no les alcanza lo suficiente. Eso no suena muy sueño americano a lo que van los migrantes.
Hace unos días vi un gráfico sorprendente. La tasa de rendimiento media que ganas de rentar una casa en Estados Unidos acaba de ser superada por la tasa de rendimiento de los bonos a 10 años. Es decir, conviene más comprar bonos que rentar casas. Las casas van a bajar. En China no es la excepción. El decrecimiento demográfico está frenando al consumo y producción de sus bienes y servicios. China fue la fábrica del mundo mucho tiempo, pero eso va a cambiar. Ahorita tienen una inflación de 0%, están bajando las tasas y ni así crece su economía. Japón ha logrado de algún modo sostener su posición en Asia por sus monos chinos. Realmente es que a pesar de todo han logrado sacar su producción. Ellos son los más adelantados en el decrecimiento demográfico, ya se la saben. Y finalmente están cambiando su política monetaria, algo que parecía que jamás pasaría. Fue hace 84 años. La situación de Alemania es lamentable, es el motor económico de toda la Unión Europea y tiene serios problemas que no tienen solución, solo por mencionar sus cadenas de suministros ligadas a China y Rusia, su demografía y el tema energético. En todos lados está mal, pero si le sumamos que el petróleo subiera desmedidamente, muchos negocios tendrían que cerrar por no poder solventar esos costos energéticos, bajaría el consumo y el aterrizaje suave que tanto presumía Powell sería brusco. Irónicamente, después de todo el relajo que podría hacer el petróleo, finalmente bajaría, porque su demanda se reduciría, y de hecho ya hay datos de que los gringos están comprando menos gasolina, y también que están consumiendo menos. Al petróleo hay que vigilarlo de cerca. Todo esto es para decir que vamos a ver qué impactará más al precio del petróleo, la baja producción de la OPEP y Rusia para presionar a Occidente, o la desaceleración económica global que reducirá su demanda. Hay que vigilar el petróleo de cerca. Por último, el gráfico que más llama la atención en este momento es el del ETF de BlackRock, TLT. Este ETF es de bonos del tesoro de largo plazo, de 20 años. TLT es la mismísima representación de los bonos del tesoro de largo plazo. Recuerden la regla, si las tasas suben, el precio de los bonos baja. Entonces cuando la tasa sube, TLT baja. Y vean nada más. Ha caído más del 50% desde su máximo. Se supone que son para preservar poder adquisitivo y lo han hecho horriblemente. Sin embargo, si el TLT empieza a subir, significaría que el ciclo alcista de tasas de interés concluiría y vendría una ola masiva de compradores por él. Cuando la bolsa cae, la gente se refugia en bonos de largo plazo. Si vemos que sigue cayendo, significa que las tasas de interés siguen subiendo. Ver a TLT subiendo significaría recesión segura. Si quieren comprarlo, pues es bajo su propio riesgo. Sería atrapar el cuchillo cayendo. Esa cosa nada más no deja de caer. Este video fue todo un reto, lo tuvimos que reescribir 3 veces y de todos modos quedó muy desactualizado. Vean bien los gráficos, la situación cambia cada minuto. Vamos a decirlo abiertamente, estamos en el próximo conflicto global. En resumen, estamos en una época de guerra y esto no va a mejorar en mucho tiempo. No hay que perder el enfoque de dónde están las oportunidades en esta crisis. Así que hay que vigilar commodities, sobre todo metales, el tema energético, uranio y de cripto. Sobre todo vigilen Bitcoin, Ethereum, XRP y las de IA. Y pues así la cosa, joven.